Tenemos acá una tarjeta de un Dell y estaba enseñando pues justamente las medidas que se pueden hacer con el osciloscopio. Por ejemplo, una de las medidas es un oscilador de cristal que se encuentra cercano al chipset, o sea, al PCH, y ese integrado a veces falla y la reparación o la revisión, mejor dicho, del integrado es revisar un oscilador que está cercano a él haciéndole su reloj. Entonces, aquí lo que hacemos es que ubicamos nuestro osciloscopio y según el esquema de él, observamos que estas dos paticas, ahí estoy mostrando en el tele, yo puedo hacer una medida de oscilación. Si lo logran ver en la pantalla del osciloscopio, estoy viendo la frecuencia de oscilación que según el esquema o inclusive está inscrito en la placa, me dice que tiene una frecuencia de 32 kHz. Por aquí estoy moviendo hasta donde lo dice, mire, 32 kHz. ¿Sí? 32 kHz, aquí, ahí está. 32 kHz. Si lo observamos en la pantalla del osciloscopio, ahí nos está mostrando la señal de los 32 kHz. Si lo logran ver aquí, pues sí, parece bastante de cerca. Dice frecuencia 32 kHz. Y nos muestra la onda, inclusive lo podemos ver en la entrada y en la salida del oscilador, que es, obviamente lo vemos por aquí. Una de estas es la entrada y la otra es la salida. Observamos la oscilación y la onda, la señal, la frecuencia, todo en el osciloscopio. Esto nos puede ayudar a diagnosticar si este integrado está en buen estado o no. O a veces en algunos casos también el oscilador falla, sobre todo cuando se hace arreglos digamos por terceros que aplicaron calor a esta parte. Bien, la otra cosa que les quiero mostrar es la parte de aquí tenemos un integrado regulador de conmutación. ¿Sí? Este integrado trabaja con unos MOSFET que se encuentran a cada salida. Este integrado lo que hace es convertir 20 voltios en 3 y 5 voltios. Por este lado tenemos el circuito de 3.3 y por allá tenemos el circuito de 5. Esta es una fuente conmutada, es decir, trabaja con MOSFET, trabaja con una salida de activación que va al gate, y eso lo hace una cantidad de veces por segundo. Puede ser desde 100.000 hasta una cantidad muchísimo más grande de veces por segundo que él activa y cierra la compuerta del MOSFET para que la corriente circule y luego se genere un PWM, una modulación por ancho de pulso, que es lo que me permite la salida de 3.3 voltios o la de 5 voltios. En ese caso, como tenemos un barrido, una constante activación y desactivación de la línea de 20 voltios a 0, de 20 voltios a 0, aquí tenemos la figura, ¿sí? 20 voltios a 0, 20 voltios a 0. Obviamente cuando midamos en el punto de los MOSFET o el antes de la bobina, vamos a obtener ese barrido aquí en la pantalla, lo vamos a ver en ese momento, cuando mida el antes de la bobina. De hecho, la bobina que vamos a medir es esta, la voy a ubicar aquí en el microscopio. Esta es la bobina. Esa bobina viene siendo la bobina que tenemos aquí, esta bobina, esa bobina en el antes tiene que marcarme, vamos a medir esta que es la de 5 y luego medimos la otra. Si yo la mido aquí, le voy a dar automático para que me muestre, me va a mostrar la frecuencia, pero ahí vamos a ver son las subidas y caídas, subidas y caídas, subidas y caídas. ¿Lo ven? Lo puedo ver un poquito más separado. Si ven cada una, yo sé que se ve un poquito clarito, pero ahí se ven las líneas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas. Lo que hace el MOSFET simplemente está abriéndose, cerrándose, los 20 voltios cayendo a 0, subiendo a 20, cayendo a 0, y eso me genera el PWM, que finalmente del otro lado de la bobina, cuando mido del otro lado de la bobina, o sea por aquí, si quieren miren la bobina ahí, fíjense, en este momento estoy midiendo de este lado, ahorita voy a cambiar a este lado, y si se fijan ya es una señal lineal, es decir, ya es un voltaje de 5 voltios regulado.
totalmente después de la bobina. Y lo mismo lo podemos ver con la bobina de 3 voltios, 3.3. Ahí tenemos la oscilación. ¿Sí? Obviamente cambia un poquito porque ya es otro circuito, ya hay menos voltaje. De pronto, ahí la oscilación tiene que ser diferente, el cambio de frecuencia se ve notable allí. Y aquí lo que hacemos es que medimos del otro lado y ya me muestra los 3.3 volts en una línea recta. Repito, el antes me muestra la conmutación. Yo la puedo configurar aquí para verla más separada. Ahí está la conmutación. Y cuando la miro en el otro extremo de la bobina, veo es la línea recta. Bueno, lo cierto es que esto me puede ayudar para diagnosticar problemas en esas fuentes step down, que son de mayor paso abajo, mayor a menor, y así poder darle solución dependiendo de si tengo problemas en el controlador o si tengo problemas en algún elemento pasivo que se encuentre conectado a él o alguna señal de activación, etcétera.